Hola, espero que estén muy bien. Mi nombre es Esteban Hernández Cáceres y hoy les vengo a hablar sobre el capítulo número 2, Política y clases sociales, de Nikos Poulantzas en el libro Las clases sociales en el capitalismo actual. Poulantzas, en este texto, presenta un análisis del concepto marxista de clase social y de la lucha de clases y sus efectos sobre los fenómenos políticos, iniciando con una serie de cuestionamientos a las diversas formas de interpretar las ideas de Marx, sosteniendo que en el Capital se contiene el análisis del modo capitalista puro de producción, el cual está caracterizado por una formación social capitalista en diferentes instancias, tales como la economía, la política y la ideología. Estas diferentes estructuras, según Marx, se caracterizarían por una autonomía específica, pero con una cierta predominancia de la estructura económica. De este modo, las diversas interpretaciones de las ideas de Marx cometerían el error de reducir la importancia a alguna de las instancias. Una primera interpretación sería la histórico-genética, la cual otorga una gran importancia a la idea de que son los hombres quienes hacen su propia historia, caracterizando así a la clase proletaria como el sujeto de la historia, en donde la masa es entendida como una clase que se ve en enfrentamiento ante el capital, ya que ésta, al ser organizada, se constituye en una clase en sí para ser una clase para sí. La segunda es la propia del funcionalismo. Esta interpretación, a diferencia de la anterior, concibe un problema de una formación social en cuanto a sistema de estructura. No obstante, el elemento central sería el dualismo dinámico, diacrónico del sistema, a partir de la lucha de clases, lo cual lo hace aproximarse a un análisis historicista. De este modo, el grupo social tendría por función ser el principio y la condición de la transformación de las estructuras sociales. Se conduce así a una doble situación de la clase social, en donde la situación de clase y la función de clase son un factor diacrónico de la transformación social. En general, la concepción historicista estaría estableciendo una relación ideológica entre los individuos o agentes de la producción y las clases sociales. Esta relación es fundada teóricamente por la situación del sujeto. Los agentes serían vistos como actores productores de las estructuras y las clases sociales como los sujetos de la historia, pero realmente las clases sociales son portadores de un conjunto de estructuras. Otra interpretación errónea de la teoría marxista es la economicista, la cual constituye a la clase social solamente en el nivel de las relaciones de producción, es decir, que ésta está enfocada al lugar de los agentes en el proceso de trabajo y a sus relaciones con los medios de producción. Por el contrario, lo económico se define por su lugar y su función con el todo complejo de las diferentes instancias que comprende el concepto de modo de producción. Puede comprobarse que los análisis de Marx relativos a las clases sociales no siempre se refieren a la estructura económica, sino al conjunto de las estructuras de un modo de producción y de una formación social, y a las relaciones que mantienen ahí los diversos niveles. En otras palabras, las clases sociales son más el efecto de un conjunto de estructuras y de sus relaciones dentro de un nivel económico, político e ideológico. Para el marxismo, las relaciones de producción hacen referencia al proceso de trabajo, a las condiciones materiales en las que se desarrollan los medios de producción y a las relaciones entre los trabajadores y los medios de producción. En cambio, Poulantzas planteará que las relaciones sociales de producción son las relaciones de agentes de producción distribuidos en clases sociales. Dicho de otra manera, se presentan en el nivel económico como un efecto de la combinación específica de producción y las condiciones materiales del trabajo, por lo que el economicismo cae en una antropologización del sujeto, no diferenciando las estructuras y las relaciones sociales. De este modo, Poulantzas articula sus postulados sobre el concepto clases sociales, el cual no sería una cosa empírica, sino que más bien una categoría analítica que indica los efectos del conjunto de las estructuras, de la matriz de un modo de producción o de una formación social sobre los agentes que constituyen sus apoyos. Este concepto indica, pues, los efectos de la estructura global en el dominio de las relaciones sociales. En este sentido, si la clase es un conjunto, no designa una realidad que pueda ser situada en la estructura, designa el efecto de un conjunto de estructuras dadas, conjunto que determina las relaciones sociales como relaciones de clase. Esta diferencia de términos está dado por la diferencia entre la idea de formación social y la sociedad dividida en clases. En este sentido, el empleo del concepto sociedad tiene más relación con una manera descriptiva de definir las relaciones sociales,
Y por otro lado, el concepto de formación social refiere a los niveles estructurales. La constitución de las clases entonces no se relacionaría únicamente con el nivel económico, sino que consiste en un efecto del conjunto de los niveles de un modo de producción o de una formación social. La organización de las instancias en los niveles económicos, políticos e ideológicos se refleja en las relaciones sociales, en las prácticas económicas, políticas e ideológicas de clase y en la lucha de las prácticas de las diferentes clases. Las clases en un modo de producción y en una formación social. En última instancia, la observación de las clases sociales en relación con un modo de producción dado y en relación con una formación social históricamente determinada, se trata del problema del número de clases sociales que se establecen. En el modo de producción capitalista puro, hay dos clases, pero una formación social consiste en una imbricación, es decir, una conexión de varios modos de producción, entre los cuales predomina uno. Esta aplicación del número de clases no se debe a ninguna variación en la utilización de sus criterios de diferenciación, sino que se refiere a los modos de producción presentes en la hipotética formación y a las formas concretas que reviste su combinación. De este modo, no debe concluirse que el análisis de clases sociales en un modo de producción se reduce a su nivel económico, sino que deben tomarse en cuenta los diferentes niveles de la estructura, es decir, las estructuras jurídicos políticas y la ideológica. Ejemplo, las relaciones jurídicas formales de propiedad, las condiciones de la compra y la venta de fuerza de trabajo. Las clases sociales, por lo tanto, se presentan como un efecto de la articulación de las estructuras ya de modo de producción establecido en la formación social. El análisis de las clases sociales en el interior de una formación social se descubre toda una serie de efectos secundarios, que son los efectos sobre los apoyos de la formación, la combinación de los diversos modos de producción que constituyen aquella formación. Los efectos de esta combinación concreta de los respectivos modos de producción, efectos que también estarían presentes en la estructura de la formación social, dan como nacimiento a una serie de fenómenos de fraccionamiento, de disolución, de fusión de las clases sociales. Papel de la lucha política de clases en su definición. Marx distingue la lucha económica de la lucha política. La lucha económica correspondería en la clase en sí. En este contexto debe situarse la importancia particular de la lucha política de clases como nivel particular de las relaciones sociales, consistente dentro de la lucha económica, la lucha política e ideológica, puesto que esto sostendría que la clase social, en cuanto actor sujeto de la historia, solo existiría de forma efectiva a nivel político, en donde habría adquirido una conciencia de clases propia, reduciría el nivel económico a solo estructuras y las clases sociales se expresaría solo en los niveles políticos e ideológicos, por lo que la lucha política correspondería a la clase para sí. Aquí Marx otorga mucha importancia a la lucha política de clase, proponiendo así que el proceso histórico constaría, en cierto modo, de estructuras económicas puestas en acción por una lucha política ideológica de clase. Las clases diferentes y las fracciones autónomas de clase. El fenómeno del capital provoca ciertas clases diferentes, concebidas en el análisis de los modos de producción puros que componen una formación. Se presentan con frecuencia en la formación social como disuelta y fusionada, con otras clases como fracciones, y no como categorías sociales específicas. El verdadero problema que plantea Marx a propósito de una formación social es que una clase no puede ser considerada como clase diferente y autónoma, como fuerza social en el seno de una formación social, más que cuando su relación con las relaciones de producción, su existencia económica, se refleja en los otros niveles por una presencia específica. El reflejo del lugar en el proceso de producción constituye un elemento nuevo que no puede insertarse en el marco típico. Ese elemento transforma así los límites de los niveles en que se refleja por efectos pertinentes. Es el caso de los campesinos parcelarios en el 18 de Brumario. La existencia económica de los campesinos parcelarios se refleja en el nivel político por efectos pertinentes que son la forma particular de estado del bonapartismo. En este sentido, lo que importa es que la existencia de una clase en una formación supone su presencia en el nivel político por efectos pertinentes, que sin embargo no necesitan extenderse hasta la organización política o ideológica propia. De esta forma es que los modos de producción predominantes y su relación con las estructuras políticas e ideológicas de una formación producen la subdeterminación frecuente de algunas clases, lo que tiene como consecuencia su polarización alrededor de las clases del modo de producción predominante. Fracciones, categorías y estratos.
los estratos representarían una unidad más básica y empírica. Un ejemplo de esto son la aristocracia obrera y las alturas de la burocracia administrativa. Las fracciones autónomas de clase representarían una unidad más básica y empírica sobre un nivel más amplio, diferenciado por los efectos específicos de la estructura y sus efectos. Y finalmente, las categorías son delimitadas a lo político e ideológico con la adscripción de clase, pero no homogéneas. Por ejemplo, la burocracia con el Estado y los intelectuales con lo ideológico. Estructuras y prácticas de clase. Existen dos sistemas de relaciones, el de la estructura y el de las relaciones sociales. El concepto de clase comprende la producción de las relaciones sociales como efecto de la estructura. En este sentido, tenemos que esta distinción comprende por un lado la estructura y de otro las prácticas, haciendo referencia a que las clases sociales no abarcan instancias estructurales, sino que abarcan las relaciones sociales que constan de prácticas de clase. Distinguen las estructuras como efecto hacia las clases sociales y las prácticas como elementos sustantivos de las clases sociales. Una segunda proposición es que las relaciones sociales consisten en oposición. Es decir, las clases sociales solo pueden concebirse como prácticas de clase y esas prácticas existen en oposiciones que, en su unidad, constituyen el campo de la lucha de clase. Junto con ello, existen diferencias entre la lucha económica y la lucha política, las cuales no se pueden reducir una a la otra. La primera consistiría en una resistencia frente a los capitalistas y la segunda en una lucha con el objetivo específico de obtener el poder del Estado. Esta distinción de estas luchas da la forma de organización diferenciadas según cada una, es decir, sindicatos y partidos respectivamente. Esta distinción implica una relación entre tipos de lucha, en donde el carácter de la lucha política es a nivel sobredeterminante. Coyuntura, fuerzas sociales y previsión política. El concepto de coyuntura sería equivalente al de momento actual, que es el objetivo específico de la práctica política. En Lenin, por ejemplo, el concepto de coyuntura está situado en el campo de las prácticas y de lucha de clase. De este modo, el campo de la coyuntura consiste en la consideración de las prácticas de clase, más específicamente las prácticas políticas de clase en relación con su acción sobre las estructuras como fuerzas sociales. Ejemplo de cómo Lenin conceptualiza la monarquía zarista como fuerza social de un elemento de la estructura, comprendiendo tanto a los propietarios feudales como a los funcionarios y generales, en relación con el Estado zarista. De esta forma se comprende a ese bloque de diferentes fracciones autónomas de clase como una fuerza social que reflejan ciertas prácticas políticas. Así, la coyuntura refleja la individualidad histórica singular de una formación social. La coyuntura muestra las relaciones de las estructuras y de las prácticas de clase, la determinación de las prácticas por la estructura y la intervención de las prácticas en la estructura. Consisten en la producción por la estructura de los límites de las variaciones de la lucha de clase. Estos límites son los efectos de la estructura. En resumen, la práctica política de una clase o fracción no se identifica a nivel de la práctica política por efectos pertinentes. Solo una práctica política tiene efectos semejantes dentro de una formación social, como clase distinta o fracción autónoma. Solo estas constituyen fuerzas sociales. Sin embargo, con la idea de Lenin sobre coyuntura, se introduce la acción concreta de las fuerzas sociales en su acción abierta o declarada, la cual termina siendo el único criterio real de alianzas para su participación efectiva en la lucha de clase. Y bueno, este ha sido el video explicativo sobre el capítulo Política y clases sociales de Nikos Poulantzas. Y acá le adjunto la bibliografía pertinente que ocupé para poder realizar este video. Espero que se encuentren muy bien y nos vemos próximamente.